Bienvenidas, bienvenidos a la graduación e imposición de becas del alumnado del cuarto de la ESO, de la promoción 2008-2021. Hoy nos reunimos la comunidad del Divino Maestro Fundación Educativa para compartir con ellos este día tan especial. Queremos darles las gracias por acompañarnos en este acto que representa el fin de una etapa, de un largo camino que hemos recorrido a lo largo de estos, parece mentira, 13 años. Ahora nos toca disfrutar todos juntos, como la gran familia que somos, de la emoción del momento, de la satisfacción de un trabajo bien hecho, de la alegría de nuestros jóvenes graduados. A continuación, paso a presentar las personas que componen la mesa presidencial. Preside el acto académico Álvaro Cid Bragado, director general del centro, Salomé, directora pedagógica, la tutora del grupo, Conce, y a su lado la madre de Kevin, en este caso en el otro lado, en representación de los padres y madres de nuestros alumnos de la ESO. Esta celebración constará de dos partes diferenciadas. En primer lugar, tendremos una pequeña acción de gracias y al finalizar la misma realizaremos la graduación propiamente dicha. Comenzamos nuestra acción de gracias. Son muchos los años vividos y compartidos, llenos de experiencias, momentos buenos y no tan buenos. El Divino Maestro os recibió para que grabásemos en vosotros la impronta de los valores cristianos. Jesús, a través de esta escuela católica, os ha invitado a conocerlo, a amarlo, y hoy os pide que seáis testigos de su humanidad en una sociedad necesitada de dar sentido a la vida. Observad las telas de colores con huellas que simbolizan tres caminos. La tela negra simboliza el camino del pasado. Simboliza el camino que hemos recorrido juntos en estos 13 años, con sus piedras y obstáculos, con sus alegrías y satisfacciones. Jesús ha estado presente en nuestro día a día y hoy recordamos su presencia para dar las gracias por todo lo vivido, por cuanto hemos compartido y por todo lo recibido, porque Él siempre estuvo a nuestro lado. Una noche soñé que caminaba por la playa con Dios. Durante la caminata, muchas escenas de mi vida se iban proyectando en la pantalla del cielo. Con cada escena que pasaba, notaba que unas huellas de pies se formaban en la arena. Unas eran las mías y las otras eran de Dios. A veces aparecían dos pares de huellas y a veces un solo par. Esto me preocupó mucho, porque pude notar que durante las escenas que reflejaban las etapas más tristes de mi vida, cuando me sentía apenado, angustiado y derrotado, solamente había un par de huellas en la arena. Entonces le dije a Dios: Señor, tú me prometiste que si te seguías siempre caminarías a mi lado. Sin embargo, he notado que en los momentos más difíciles de mi vida había solo un par de huellas en la arena. ¿Por qué, cuando más te necesité, no caminaste a mi lado? Y entonces Él me respondió: Querido hijo, yo te amo infinitamente y jamás te abandonaría en los momentos difíciles. Cuando viste en la arena solo un par de pisadas, es porque yo te cargaba en mis brazos. La tela azul simboliza el camino de vuestro presente hoy. Con sus huellas
Damos las gracias por tantos momentos y detalles compartidos a lo largo del curso que ya termina. Y, por supuesto, por haber ido superando los límites que nos impone la pandemia. Gracias, Jesús Divino Maestro, por haber llegado al final de esta etapa acompañado de mi familia, mis profesores y todo el personal del centro. Gracias por animar mi fe, aunque tantas veces te di la espalda y tus palabras me resbalaban. Gracias por mis compañeros y amigos, por las ayudas recibidas y la alegría que me han brindado las personas. Sé mi luz, enciende mi noche. Sé mi luz, enciende mi noche. Sé mi luz, enciende mi noche, mi noche. Sé mi luz. Gracias por tantos ojos como me miraron con ternura. Gracias por tantas manos como se adelantaron a estrechar la mía. Gracias por tantos labios cuyas palabras y sonrisas me alentaron. Gracias por tantos oídos que me escucharon. Gracias, Señor, por tanto como he recibido, que no fueron méritos míos, sino dones tuyos, y que tal vez no supimos apreciar. Sé mi luz, enciende mi noche. Sé mi luz, enciende mi noche. Sé mi luz, enciende mi noche, mi noche. Sé mi luz. La tela amarilla simboliza el camino del futuro. Sus huellas nos llevarán directamente hacia donde nosotras decidamos dirigirnos. Depende de nosotros elegir las huellas del Maestro, con mayúscula, o buscar maestrillos que nos conviertan en marionetas zarandeadas por el destino. El Maestro Jesús está aquí y nos llama. Camina a nuestro lado. Podemos rechazar o acoger su oferta. Escuchemos su voz. Vosotros sois mis amigos, hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Vosotros no me escogéis a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre, en mi nombre, os lo conceda. Palabra de Dios. Vamos a enseñar. Vuestro futuro está en sus manos, por eso terminad rezando. Señor Padre nuestro, tú nos llamas a la felicidad y nosotros te confundimos. Por las cenizas huecas, con un tanto de depresión, después los deja vacíos, con un relleno de los demás, con un semillero corriente. Señor Padre nuestro, queremos saber. ¿Dónde está la verdadera felicidad? ¿Cómo se consigue? ¿Dónde buscarla? Señor Padre nuestro, haznos ver y comprender. Que tú eres el origen de la felicidad, tú eres la felicidad. Danos aquello que más necesitamos para nuestro bien, y no nos dejes caer en las redes de la maldad y el pecado. Líbranos de un futuro indigno. Amén.
acto de graduación. A continuación, el director del centro, Álvaro, dirigirá unas palabras de despedida al alumnado que hoy se gradúa en este curso académico. Buenas tardes, queridas. Repetimos, buenas tardes. Queridas abuelas, abuelos, madres, padres, misioneras del Divino Maestro, alumnas, alumnos, profesoras y profesores. Estamos en este acto de graduación, que tengo que medirme mucho, porque ya me han tirado las orejas, me han dicho que el otro día me enrollé mucho, que hoy solo tengo 3 minutos. Entonces voy a intentar concentrarlo rápido. Quería en primer lugar agradeceros, sobre todo a vosotros, a los padres, por haber depositado durante todos estos años la confianza en este colegio, por haber depositado la confianza en este claustro y habernos confiado esos chicos y esas chicas que ahí tenemos, que es sin duda lo que más queréis. Quiero agradecerle también a las misioneras del Divino Maestro por habernos permitido desarrollar nuestra labor docente en las mejores condiciones. Ahora vamos a ver recientemente redoblando su apuesta por la educación con la Fundación Educativa Divino Maestro. Pero sobre todo quiero darle las gracias a los alumnos, a vosotros, porque al final sois los protagonistas de nuestra razón de ser y de nuestro día a día. No voy a pararme en nada académico. Solo os pido, los tenéis ahí detrás, a los fundadores. Hemos durante todos estos años intentado transmitiros los valores del Divino Maestro a través de lo que ellos, Francisco y Soledad, nos legaron. Solo os pido desde aquí, y en nombre de todos, que a partir de ahora, que no lo vais a tener fácil, como no lo hemos tenido ninguno, pero que todos salen luchando, que a partir de ahora pongáis amor, pongáis justicia, pongáis solidaridad, pongáis verdad allá por donde vayáis. Quiero también pediros en nombre de todos perdón por todos esos momentos en los que seguramente, en multitud de ocasiones, nos hemos equivocado, seguramente sin intención de hacerlo, pero que os hemos fallado. Y ya para terminar, solo quiero deciros que vengáis, que esta casa la tenéis abierta, siempre y cuando queráis, que es vuestra casa. Pero sobre todo, acostumbráis cuando venís y nos da mucha alegría a contarnos lo que habéis estudiado, lo que habéis hecho y hasta dónde habéis llegado. Nos parece maravilloso, pero vamos a escaparnos hoy un poquito del académico. Solo deseamos que vengáis y nos digáis que sois dueños y dueñas de vuestra vida. Que hoy es muy difícil, con tanto me gusta, con tanto like, con tanto postureo. Acordaros de esto, que vengáis y nos digáis que sois los dueños y las dueñas de vuestra vida. Y sobre todo, que os encanta vuestra vida. Muchas gracias y felicidades. Ahora será Beatriz la que os lea una carta en representación de las familias, madres y padres. Queridos padres, madres, profesores y, por supuesto, chicos y chicas de cuarto de la ESO. Hoy es un día muy especial para todos nosotros. Es el día de vuestra graduación. Espero que siempre os encontréis tan felices y llenos de grandes y locos sueños como lo estáis ahora. Habéis terminado vuestro último curso en este colegio, después de 13 años. Superasteis todas las pruebas, hicisteis toneladas de tareas, curso tras curso. Ahora recibiréis una merecida beca por vuestros logros académicos, pero seguramente lo que llevaréis siempre con vosotros serán los recuerdos, las alegrías, las tristezas, las emociones que habéis compartido juntos a lo largo de los años. Me siento muy orgullosa de poder estar aquí, de dirigiros estas palabras, pero a la vez triste porque se acaba esta etapa y tenéis que dejar el colegio, en el que habéis crecido, madurado y vivido todo tipo de experiencias. Iniciáis una nueva aventura,
en la que os deseo mucha suerte, fuerza y ánimo para conseguir todo aquello que os propongáis. Pensad que querer es poder y solo tenéis que intentarlo. Aspirad siempre a lo máximo porque estoy convencida de que sois capaces de llegar a lo más alto. Quería dar las gracias a todos los profesores, a las hermanas del Divino Maestro y a todos aquellos que han contribuido en la educación de nuestros hijos e hijas, por vuestra dedicación, por vuestra paciencia, por vuestra preocupación y por dedicarles siempre esa atención que han precisado. Muchas gracias. Y a vosotros, chicos y chicas, disfrutar de este momento que es el resultado de vuestro esfuerzo y de vuestro trabajo. Muchas felicidades. Por último, le toca el turno a vuestra tutora, Conce, que esta vez os dará otro tipo de discursito distinto al que estáis habituados. Hola, boas tardes a todos. Hoxe estou un pouco bastante ronca, o sea, afónica. Espero poder lervos a carta. De feito, estuve caladiña casi todo o día, só coa intención de facelo. Hai 4 anos comenzamos un camiño xuntos. Subíamos o piso rosa para iniciar unha nova etapa. Erades os nosos pequenos de primeiro da ESO. E acollémosvos con certa incerteza, pero con moita ilusión, a ilusión de formarvos. Fomos medrando xuntos a nivel persoal e como grupo clase. Tivemos os nosos altos e baixos, bons e malos momentos. Pero, pouquiño a pouco, fun descubrindo un grupo heteroxéneo, moi creativo, con capacidade de montarme unha coreografía en 5 minutos. Cousa que agradezo moitísimo, porque son malísima para todo relacionado co mundo do espectáculo, e cada vez que tiña que facer un festival era a miña táboa de salvación. Reivindicativo, porque o seu eran as protestas de todo tipo e a todas horas. Pero estou convencidísima, e digo volo de corazón porque vos coñezo dende hai tempo, que sodes unhas persoas que podedes alcanzar, e digo volo moitas veces en clase, sabéndolo, calquer objetivo que vos propuxedes. Que moitas veces vos deixades vencer pola apatía e o desánimo, pero que tedes que marcar esas metas e ser firmes, vale, chicos? Hai que recoñecer que este curso foi bastante complicado. Tivestevos que adaptar a vivir con máscaras, a manter as distancias, a ubicarvos nunha zona concreta do patio, a non compartir nada. Foi moi complicado. Gustounos moito a todos, pero son estas fochas ou pedras do camiño as que nos deben facer madurar, as que nos fortalecen e unen para traballar xuntos nun proxecto común tan bonito como é a vosa educación. Encantaría meter unha variña máxica que me permitise sacar de cada un de vos o mellor que levades dentro, que é un enorme potencial. Pero son profe, non malo. E como profe, tentei que vos ilusionásedes co vosso traballo, que fosedes constantes, que recoñecésedes que co esforzo podedes alcanzar todo o que vos propoñades na vida, que creades en vos mesmos, que afianzásedes a vosa personalidade e o máis importante, que todas as vosas accións tivesen sempre un único motor de guía, Jesús Divino Maestro. Grazas, rapaces e rapazas, por todo o que compartimos xuntos, por aguantar os meus enfados e rifas, por arrancarme un sorriso coas vosas ocurrencias, que son, por escoitarme, por axudarme cando vos lo pedín. Só espero que entendades que en todo o que fixen e facemos todos os profes, acertemos ou non, como dixo o director,
como sempre, o noso corazón. Pais, nais, grazas pola vosa confianza, polo voso apoio e por colaborar con nós ao longo destes 13 anos en algo tan valioso como é a educación dos vosos fillos. Rapaces, bueno, os meus nenos de cuarto, ahora iniciades camiños novos, tedes outras metas. Agardo que na vosa mochila levendes as experiencias vividas, os coñecementos adquiridos e, sobre todo, os valores cristianos que vos axudarán a desenvolvervos na vida como persoas íntegras. Sabedes que isto non é unha despedida, senón un atalogo, atacando cuidados. Sei que a maioría ides estar aí no lado no sexto instituto, outros marchados para a formación profesional, pero, como dixo Álvaro outra vez, esta é a vosa casa. E aquí estaremos sempre para o que precisedes. Procedemos al solemne acto académico de imposición de becas a la promoción de cuarto de la ESO de Divino Maestro Fundación Educativa. El color azul de las becas hace alusión a Madre Inmaculada, protectora de la congregación. Pido también que Madre Inmaculada os proteja a vosotros en este camino, en esta nueva faceta de vuestra vida que vais a iniciar.
Sánchez. Ana Victoria Jiménez Bur. Alesia Novoa Castela. Jennifer Pájaro González. Laura Portavales Rojas. Carlota Raposegas Calvini. Mario Rodríguez Díaz. Sofía Isabel Sarpi. Miguel Ángel Vázquez Arredondo.
Hemos formado parte de esta familia desde infantil. En este colegio hemos pasado los mejores momentos. Y por esto os dedicamos estas palabras a todos los profesores y personas que nos habéis ayudado en este proceso. Os damos las gracias porque nos habéis hecho reír, llorar y disfrutar durante los 13 años que llevamos juntos. Llegó el día en el que pondremos punto y final a una etapa, el día de nuestra despedida. Misioneras, queremos daros las gracias por la impresionante labor que hacéis en este colegio, siendo testimonio de Jesús en cada uno de vuestros actos. Gracias por intentar transmitirnos día a día valores como la solidaridad, el respeto, la misericordia, la empatía, el amor. La tarde misionera, la recogida de alimentos, la cena del pobre, son un claro ejemplo de que juntos, como una gran familia, podemos hacer muchas cosas por los demás. Sois una parte muy importante de este colegio, ya que representáis el legado que nos ha dejado Francisco Blanco Nájera y Madre Soledad de la Cruz. Además, sois los cimientos sobre los que se sostiene la gran familia Divino Maestro. Heli, Tere y Monse, este año ha sido muy complicado. Os hemos necesitado más que nunca y vosotras, como siempre, habéis dado lo mejor de cada una. Somos testigos de vuestro esfuerzo y dedicación. Durante este curso hemos estado tranquilos y convencidos de que nuestras aulas lucían más limpias que Mr. Proper y que cualquier virus desaparecía debajo de vuestra bayeta. Gracias por cuidarnos tanto, por protegernos y por hacer de nuestro colegio un lugar más seguro. Sheila, echaremos tanto de menos tus cuidados y atenciones, tu saludo de buenos días, esa manzanilla que nos traías cada vez que nos encontramos mal, esa bolsita milagrosa de hielo que nos poníamos a lesionarnos en la educación física, las fotocopias que te hacíamos imprimir en el último momento, o tus carreras para llegar a la clase 5 minutos antes de la salida con algún recado y conseguir que saliéramos 5 minutos más tarde. Aún me parece escuchar tus bromas, cuando de niños y no tan niños bajábamos corriendo las escaleras para evitar que nos cayésemos, o tus conversaciones en portería mientras esperábamos que nos recogiesen nuestros padres. Sheila, hoy somos nosotros los que nos despedimos de ti, y con una enorme sonrisa, la misma que tú nos has dedicado todos estos años. Gracias, Sheila. Nuestro querido director, Álvaro, gracias por tu labor, empeño, dedicación y entusiasmo. Has conseguido y convertido este colegio en una gran familia, nuestra familia. Aunque no nos hayas dado clase, guardamos recuerdos especiales de tus charlas al principio de cada curso, animándonos, aconsejándonos, acompañándonos, siempre tan cercano. Gracias por tu ejemplo y compañía. Te queremos. Lo primero que vimos al entrar por la puerta pequeña y soltar la mano de nuestros padres fue tu enorme sonrisa y tus brazos abiertos para cuidarnos con todo tu cariño durante una de las mejores etapas de nuestra vida, infantil. Gracias por quedarte con nosotros tantas veces, a la salida del colegio mientras nuestros padres se hacían esperar. Aún ahora sigues saludándonos por la calle con tu mejor sonrisa, como si volviéramos a ser los niños pequeños de hace 13 años, que aguantaste con tanto cariño. Nos hemos hecho mayores y hace mucho que nos despedimos de infantil, pero nunca vamos a olvidarte, Monse, porque al igual que tú siempre recordaste cada uno de nuestros nombres, nosotros siempre recordaremos el tuyo. Belén, tus ratoncitos se van, pero antes queremos recordarte el momento en el que nos recibiste como tutora en el piso amarillo, durante los que serían nuestros primeros 3 años en el colegio, en los que terminaste convirtiéndote en una segunda madre para todos. Así como nosotros éramos y seremos tus ratoncitos, hoy fuiste nuestra ratoncita Pérez, la que nos ayudaba a guardar nuestros primeros dientes de leche para que no los perdiéramos y llegar al día siguiente a clase contentos por habernos despertado con un regalo debajo de nuestra almohada. Además, fuiste tú la que nos enseñó a leer, a escribir, a ir al baño a tiempo, y quien desde muy pequeñitos nos inculcó valores fundamentales como la generosidad, el respeto, la empatía, la solidaridad, con clases en las que pintábamos formas, leíamos cuentos y le poníamos un sonido a cada una de las letras del abecedario.
podremos olvidar nunca esas actuaciones tan maravillosas que nos preparabas, o esos cumpleaños llenos de alegría, diversión y chuches, cómo no. No sabes cuánto echamos de menos las siestas o el tiempo para jugar con la plastilina o mamás y papás. Pero sobre todo, añoramos los abrazos colectivos cuando te encontrábamos por el colegio después de subir a primaria. Definitivamente podemos decir que hiciste que nuestro paso por infantil se convirtiera en una etapa que recordaremos con mucha nostalgia y cariño. Por último, queríamos dedicarte este aplauso silencioso que tanto te gustaba, a pesar de que después de años no lo llevemos mucho a la práctica. Gracias, Belén. Te queremos. Queríamos hacer también una mención especial a todos los profesores de infantil que realizan la misma labor que tú. Muchos de estos están vinculados a grupos Divino Maestro. A ellos les queremos agradecer su entrega y dedicación en el crecimiento personal de cada uno de los alumnos de este centro. Manuel, aunque hace pulso que no nos das clase, aún recordamos todo lo que aprendimos contigo durante nuestra época en primaria, donde nos acogiste con mucha ilusión y una enorme sonrisa. En tus clases aprendimos a multiplicar, a escribir los vídeos de cuadernillo rubio, con los que intentara mejorar nuestra caligrafía, aunque algunos no nos sirvió de mucho. Y a ser grandes artistas en el diseño de camisetas. Contigo empezamos a madurar y nos ayudaste a mejorar como personas, con tu paciencia y ese humor tan característico con el que tratabas de quitar el hierro a cualquier problemilla que había en clase. Gracias por haberte preocupado siempre tanto por nosotros, por ser el profesor cercano al que le podíamos contar nuestros problemas como un amigo. Llegó el momento de despedirse y decir, ¡Hala Madrid! David, después de 13 años, creo que debemos asumir que somos una panda de paquetes y atrofiados, aunque solo tú puedes llamarnos así. Empezaste siendo nuestro profesor de educación física, infundiendo en nosotros ese ansia por conseguir los objetivos marcados, aunque en este caso solo fuera jugar a los años. Fueron 6 años llenos de risas, chistes, si te ríes pierdes, el club de la comedia, acertijos con los que aprobaríamos sociales y preguntas trascendentales como ¿cómo podemos sacar luz de una botella sin tocarla? Sin duda, las clases más entretenidas eran en las que mayoritariamente hablábamos de baloncesto. Con tu cercanía acabaste siendo nuestro amigo y para algunos casi un padre. Te convertiste en nuestro mejor confidente, al que contábamos nuestros secretos, en esa persona que nos levantaba el ánimo a base de bromas, picándonos día sí y día también. Hoy nos despedimos de nuestro cargo de confianza, pero solo en el colegio, ya que te seguiremos llevando con nosotros allí donde vayamos, sin olvidarnos de pasar por el Sexto, Lorenza y Cangas. Después de todos estos años, llegó el momento de decirte, David, te queremos. Nuestra tutora durante 3 años de nuestro paso por el piso naranja, pero siempre te recordaremos como nuestra profe de inglés por excelencia. Nunca nos olvidaremos de esas interminables listas de vocabulario que examen tras examen debíamos estudiar, con el único objetivo de llenar nuestras agendas con todo tipo de pegatinas. Gracias por siempre tratar de transmitirnos tu gran entusiasmo por el inglés. Y recuerda, mis delicias es, nos graduamos. Fuiste la profesora con la que tuvimos nuestra primera y única gran excursión, Madrid. Esa que llevamos esperando ansiosos desde nuestra llegada al piso naranja y que, sin ninguna duda, superó nuestras expectativas. Te queremos agradecer la implicación y preocupación que en todo momento mostraste hacia nosotros, pero en especial en ese deseado viaje. Siempre planeando todo para que disfrutáramos al máximo y llenando tu galería con fotos que plasmasen esos grandes momentos que pasamos contigo. Fue una experiencia inolvidable y no había mejor persona que tú para acompañarnos. No podemos concluir esta carta sin mencionar tus famosas actuaciones, que con tantas ganas e ilusión preparabas, en las que nos hacías creer que formábamos parte de un cuerpo de baile profesional, siempre poniendo todo tu empeño en que saliera todo a la perfección, a pesar de nuestra poca gracia moviendo las caderas y una gran falta de coordinación. De ti nos llevamos tu implicación y ganas de enseñar. Por todo esto y mucho más, gracias, Leli. Nunca te olvidaremos. Mariluz, no encontraremos nunca una profesora como tú, con ese carisma y esa sinceridad.
una persona que nos conoce mucho mejor que nosotros mismos y que cada día nos hacía descubrir algo nuevo. Siempre has intentado inculcarnos valores en nuestra vida. Nos insistías en que fuéramos solidarios, empáticos, respetuosos, honestos y que reflexionásemos antes y después de actuar. Recordaremos con mucho cariño esos momentos en los que entrabas a clase y te decíamos: Mariluz, ¿podemos hacer terapia? O todas las veces que intentábamos meditar después de una larga mañana. Aunque aún nos resulta difícil entender la diferencia entre examen de libro y examen con libro, tus clases llegaban a ser muy dinámicas y amenas. Mariluz, queremos prometerte 3 cosas. 1. Vamos a demostrar que seremos los mejores exalumnos que hayan salido del Divino Maestro. 2. Tendremos en cuenta a los demás haciéndolos sentir bien y sacando lo mejor de ellos, como tú hiciste con nosotros. Y 3, afianzaremos nuestra personalidad, que falta nos hace, como tú decías. Andrea, me has visto crecer poco a poco y siempre has estado ahí ayudándome. Hoy ha llegado el día de mi despedida y es el momento de agradecerte todo lo que has hecho por mí. Ahora sé que más que una profesora, eres esa persona que me has apoyado en todo momento y a la que le podía contar todo lo que me pasaba. Te podría comentar tantas cosas, pero me he quedado con una en especial. Me encantaba que se me utilizaras tu palabra, estrella reina, para decirte a mí. Creo que es el momento para decirte que la verdadera reina, y todos lo sabemos, eres tú. Por último, para finalizar, Andrea, gracias por todos estos años en los que me has llenado de ilusión, cariño y alegría. Te voy a echar mucho de menos. Te llevo en el corazón. Para nosotros muy importantes para mí, Ruth y Marcano. Queremos agradeceros todo lo que hiciste por nosotros a lo largo de estos años, pero sobre todo por mí. Me enseñaste a crecer como persona, a madurar y a luchar por mis metas. Tengo claro que nunca me voy a olvidar de ninguno de vosotros, por esa manera tan especial de tratarme, de atenderme y de ayudarme cuando lo he necesitado. Ruth, estos años que estuviste conmigo han significado mucho. Tu atención, tu cariño y tu ánimo me han convertido en la persona que soy a día de hoy. Mari Carmen, a pesar de solo llevar un año a tu lado, eres un ejemplo de preocupación hacia tus alumnos, siempre tan risueño y educado, ayudándonos cuando las cosas no nos salían tan bien como esperábamos. Os voy a echar mucho de menos a los 2 el año que viene. Good morning. La frase con la que nos saludabas cada mañana antes de clase. Empezaste a ser nuestro profesor de educación física en primero de la ESO y, desde entonces, no dejaste de intentar convertirnos en unos deportistas de élite, o al menos unos expertos en badminton, voleibol. Nunca olvidaremos las frases 2 minutes running, run faster, come on boys, las infinitas pruebas que repetíamos, entre ellas la de resistencia, nuestra favorita. Todos los vídeos que hacíamos, o cuando nos mandabas caminar por la barra y pensábamos que nos íbamos a caer. Aunque nos costara entender tus explicaciones sobre los juegos, siempre hiciste lo posible por sacarnos toda la energía que teníamos dentro. Y también la vena deportista que tanto nos costó mostrar. Hoy salimos del campo de Pilanos, en el que nos pasamos buena parte de esta etapa hacia un nuevo ciclo. Muchas gracias, teacher. Contigo hemos compartido muchos momentos buenos, se podría decir, momentos de película, que van desde Charlie y la fábrica de chocolate hasta Evangelis. Nunca nos olvidaremos de todas esas charlas, que no tenían que ser sobre inglés, que abarcan desde historia hasta cine o incluso cómo se inventan cosas por error. Gracias a tus chistes y comentarios sarcásticos conseguías nuestra sonrisa de oreja a oreja. También queremos destacar esos ejemplos tan prácticos e impactantes que nos ayudaban a entender las lecciones. Y tus dibujos, que obviamente eran perfectos, pero claro, no los sabíamos apreciar. Por todos estos años llenos de momentos inolvidables, te damos las gracias. Gracias por haber intentado que siempre nos divirtiéramos y que cada clase fuera diferente e inolvidable. Por haber sido como un amigo y haber compartido con nosotros todo tipo de experiencias. Como tú dirías, we love you so much. Salomé, sacamos libro y libreta. ¿Te suena, no? A nosotros sí, y mucho. Con esta frase nos recibiste mañana tras mañana durante 4 años desde el primer día en el que subimos a la ESO. Tan agradable y exigente como siempre. Tú
Nos enseñaste lo que es la constancia y el trabajo diario, aunque a base de negativos, pero en el fondo se agradece. Nos marchamos de aquí sabiendo que tú eres la autoridad y nos quedará clarísimo que para ser profesora tendremos que hacer bachiller, una carrera, un máster o un doctorado. Con tus comentarios de ven aquí, no era nada, ya te puedes ir. O la mítica frase de el que no acabe la ecuación no sale al recreo. Nos enseñaste a confiar en nosotros mismos, a no rendirnos, a volverlo a intentar, a que nada es imposible, que solo es proponérselo y a buscar soluciones en vez de problemas. No te conformaste con una libreta llena de raíces y funciones, sino que querías personitas buenas, con educación, valores y sentido común. Nos marchamos, pero con una sonrisa, porque a pesar de todos nuestros fallos y equivocaciones, siempre estuviste ahí para escucharnos, apoyarnos y aconsejarnos con cualquier cosa, siempre con la palabra adecuada y sabiendo cómo actuar en cada momento, tanto los buenos como los malos. Y por último, quiero darte las gracias porque nunca te diste por vencida, independientemente de lo difícil que podía llegar a ser dar clase a veces. Respirabas hondo y seguías adelante, porque sabías que el trabajo que estabas haciendo marcaría la diferencia. Te vamos a echar mucho de menos y sabemos que debajo de esa fuerza y esa exigencia hay un corazoncito que nos recordará siempre. Queremos agradecerte tu infinita paciencia, pues sabemos que somos un grupo con el cual no es fácil lidiar. Tu forma de explicarnos las láminas, los ejercicios paso a paso, repitiéndolo las veces que hiciese falta, tus ideas y aportaciones en los trabajos creativos, en los que te comías la cabeza pensando en lo que nos podía gustar, han caracterizado tu trabajo. Con tu preocupación constante y tu infinita paciencia, has conseguido ganarnos poco a poco, para convertirte en ese profesor cercano y comprensivo. Ahora llega el verano, y cuando estemos en el parque nos subiremos a esos columpios que nos recordarán a ti. Sabemos que muchas veces no nos hemos comportado nada bien. Aunque solo nos dieras 5 minutillos de atención, te echaremos de menos a ti en nuestro ambiente de feria. Ahora queremos dedicar unas palabras a una profesora que, a pesar de no llevar mucho tiempo con nosotros, tenemos la sensación de haber pasado los 4 años con ella, por su cercanía y preocupación. Paula, queremos darte las gracias por hacer nuestras clases de plástica mucho más amenas, siempre ayudándonos en cualquier cosa y animándonos y diciéndonos lo bien que nos había quedado la lámina. Especialmente estas últimas clases, en las que te quedabas en el aula de informática con nosotros y te convertías en nuestra confidente, llegando a hablar contigo incluso de cómo teníamos planeado nuestra boda. Esperamos que te vaya muy bien y que algún día cumplas tu sueño de casarte en Valle y que, por supuesto, nos invites. Muchas gracias por todo, Paula. Te queremos. Belén, solo algunas de nosotras tuvimos la suerte de conocerte como profesora y gracias a eso nos llevamos muchas cosas aprendidas. Tus 5 chicas de economía quieren agradecerte que siempre intentaras motivarlas, aunque sabemos que no era nada fácil, y enseñarnos que no solo se estudia para un examen, sino que aprendemos para la vida. De ti nos llevamos tu cercanía, empatía, empeño, ilusión, pero nos quedamos con la pena de no haber podido ver la sonrisa que siempre se refleja en tus ojos por culpa de la mascarilla. Fue poco el tiempo que pasamos contigo, pero sin duda te ganaste nuestro cariño, porque nos comprendiste y ayudaste en todo lo que podías. Tus palabras siempre nos llegaron al corazón y en él te llevaremos a lo largo de los años. Tere, fuiste nuestra profesora de música durante nuestra estancia en el piso amarillo y durante 2 años de nuestro paso por el piso rosa. Contigo aprendimos la butacada de carnaval y a distinguir la izquierda de la derecha con la actuación de Navidad. Gracias por haberte esforzado siempre tanto con las actuaciones y prometemos no volver a decir que vamos al chino. A partir de ahora vamos al Hiperasia o al bazar. Tus típicas frases de alucino pepinillos, claro clarinete o me habéis dejado anonada de patidifusa nos acompañarán durante mucho tiempo. Gracias por haber intentado dar lo mejor de ti en cada clase y siempre con una sonrisa, por supuesto, ritmo. En lo personal, gracias a ti retomé mi pasión por la guitarra y es algo que siempre tendré en mis recuerdos y corazón. Hoy es la última vez que te preguntaremos ¿qué hora es? Frase que nunca te gustó que te dijéramos.
Hoy nos despedimos de ti y de nuestras fantásticas actuaciones. Simplemente gracias por haber intentado sacar nuestra vena musical. Patricia, ¿cómo estás? La famosa pregunta con la que acabamos muchas de tus clases y para la que la respuesta siempre fue la misma, bien o mal. Si tuviéramos que darte una respuesta hoy, sería emocionados. Emocionados porque empezamos una nueva etapa, pero a la vez tristes, porque vamos a extrañar tus charlas para motivarnos, tus trabajos, los debates en el patio. Gracias por entrar siempre con una sonrisa por la puerta de clase. Muchas veces con tu frase escogemos actitud. Y por intentar motivarnos con tu positivo en el aire, a pesar de nuestras caras de cansancio o de nuestras continuas quejas. Siempre recordaremos el proyecto de arte, ese con el que nos echamos algunas risas, pero con el que también aprendimos mucho. Ahí nos dimos cuenta de que aprender no era más que chapar, de que aprender podía ser divertido. No olvidaremos el día en que nos pusiste biliarios, mientras hacíamos corazones y barquitos. Hoy nos toca decir adiós. Adiós a todo lo bueno que hemos vivido contigo. Como tú siempre nos pedías al final de trimestre, nos toca destacar lo positivo y hacer propuestas de mejora. Tu paciencia, comprensión, el intentar hacernos las clases más fáciles, divertidas y amenas. Tu preocupación por nosotros. Y que veas en todos algo bueno. Son los aspectos a valorar como positivos. Si tuviéramos que valer algo, simplemente sería la actitud que hemos tenido este último año. Pero igualmente, gracias por intentar cambiarla día a día con tus charlas. Sabemos que tienes la espinita de que nunca cantásemos el Otiré, y por ello ha llegado el momento de despedirse y de arrancar esa espinita. mejor conocido como DJ Florio. Tú eres el que ponía la música en las actuaciones y el que les hizo disfrutar como nunca de nuestra primera verbena. Para nosotros, el mejor informático del colegio y el único capaz de soportar nuestros nombres raros en el Kahoot, nuestros continuos gritos y quejas. Tus clases siempre eran un momento de diversión y relajación, en las que intentabas hacerlo lo mejor posible. Nos facilitabas el aprendizaje, eres nuestro apoyo y nuestro recurso para cualquier problema, aunque solo fuera reiniciar el ordenador. Por eso, siempre te vamos a recordar como el mejor profesor, el que hizo nuestro paso por el piso rosa mucho más fácil, o incluso como un amigo, al que podíamos contar de todo, incluidos nuestros problemas amorosos. Hoy nos despedimos de tus bailecitos en medio del patio y de tus continuos chistes, esos que, aunque no fueran los mejores, nos hacían reír. A partir de hoy, quitamos la pezuña de tus queridos ordenadores, pero esta vez para siempre. Tú fuiste la que nos abriste la puerta del piso rosa y hoy nos despides por la del piso marrón. Nuestra tutora durante 3 años de nuestro paso por la ESO. Aunque hayamos sido un grupo difícil de llevar, siempre intentaste comprendernos y ayudarnos. Gracias por aguantar nuestras protestas cada semana al llegar la hora de tutoría. Muchas veces nos pedías que dijéramos algo bonito de nosotros mismos y la mayoría no sabía qué decir, pero tú siempre supiste sacar lo bueno de cada uno. Hoy nos toca hacer lo mismo contigo. Una de tus grandes cualidades es la paciencia, esa con la que acabamos tantas veces, y a pesar de eso, al día siguiente volvías con una sonrisa. Extrañaremos las charlas que nos dabas, esperando causar algún efecto en nuestras cabecitas, para que salgamos de este colegio siendo la mejor versión de nosotros mismos.
nunca extrañaremos serán los verbos, esos que todavía no sabemos. Hoy nos despedimos de tu venga, chicos, despertamos, que decías siempre después de la oración de la mañana. Nos despedimos de los trabajos, de todas esas veces que nos pedías que fuéramos a buscar el pen de que siempre te olvidabas, y de vivir 2 semanas con la incertidumbre de no saber nuestras notas de lengua gallega. Cada mañana que te preguntábamos qué íbamos a hacer hoy, respondías trabajar. Pero ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a ver. Gracias por ser nuestro confidente, transmitiéndonos la confianza suficiente para contarte los que nos pasaba por la cabeza y dándonos tus mejores consejos. Tú también confiaste en nosotros, contándonos anécdotas e incluso nos diste a conocer el famoso apodo de tu adolescencia, Concierta. Sabemos que hemos sido un grupo complicado, pero queremos agradecerte que a pesar de haberte hecho perder la voz y de nuestras continuas quejas, siempre intentaste que al menos llegáramos a casa con algo nuevo aprendido. Todas las broncas que nos echaste a lo largo de estos años son las que nos ayudaron a madurar, crecer y ser mejor persona cada día. Por eso, hoy te decimos gracias. Gracias. A continuación se realizará el vídeo de despedida realizado por ellas y ellos. I'm sorry, I know
Stays right here in its cage. I know that in the morning now, sickness and the light come with me. Although I'm broken, my heart is something still. And I'll be gone tonight, fighting with my fears in the way that I've been I'm waiting up, saving all my conscience losing that I'm missing my same old us before we learned our truth too late. Resigned to fading away. So tell me, can you turn around? I need someone to tear me down. And tell me, can you turn around? But either way, hold me while you wait. I wish that I was good enough. If only I could wake you up, my love, my love, my love, my love. Won't you stay away? Tell me more, tell me something.
Y no podemos terminar de una mejor forma que dirigiéndonos a vosotros, nuestros padres, una parte fundamental de nuestra vida. Queremos agradeceros vuestra implicación y preocupación constante durante todos estos años. Aunque no os lo hayamos puesto nada fácil, nunca os habéis rendido. Simplemente gracias. despedirnos como clase. Después de 13 años, nuestro recorrido por el colegio juntos se acaba.
y nuestros caminos se separan. Ya no volveremos a compartir muchos momentos, buenos o malos, que nos han hecho madurar, crecer y afianzar nuestros lazos, que fuimos creando a base de lloros, alegrías, enfados, decepciones, risas, juegos. La clase de cuarto de la ESO se separa, algunos coincidiremos, otros no, pero siempre nos quedarán los recuerdos de esta pequeña familia que se ha ido formando bajo el manto del Divino Maestro. Cantamos el lema. Thank you.